Buenas noches, ¿cómo estás, Marce? Bienvenidos a todos una vez más a una nueva edición de Detrás de Tabú. ¿Cómo estás, Marce? Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien, fenómeno. ¿Listos para charlar un tema importante o no? Un tema actual, digamos. Exactamente, sí, bueno, hoy vamos a hablar un poco del conflicto que está sucediendo en Medio Oriente entre Israel y, bueno, en este caso, uno de los grupos terroristas que se denomina Hamas, ¿sí? Que supuestamente lucha por la liberación de la opresión de Israel del pueblo de Palestina. Sí, bueno, vamos a primero hacer unas aclaraciones ahí. Y bueno, como lo habíamos hablado anteriormente entre nosotros, Marce, vamos a ver qué dice la palabra del Señor respecto a esto, cuáles son los reclamos que hace Israel respecto a la tierra de Medio Oriente, allí en la ex región de Canaán, este, por qué ellos creen que tienen derecho ahí, por qué los palestinos y el mundo árabe también creen que tienen derecho a estar ahí. También aclarar un poquito el tema de que este grupo terrorista jamás este, dicen ser descendientes de los filisteos, cosa que no es así, que lo vamos a aclarar también un poquito más adelante. Así que bueno, Marce, eh, contame, ¿qué te parece que lo que está sucediendo últimamente? Y me parece que, bueno, es algo que no me sorprende, tiene que suceder, está escrito que va a suceder. Sabemos que la tierra de Israel, desde que se conformó como nación, que ya en sí mismo es una gran promesa de Dios cumplida, ¿no? Para su pueblo Israel. Que existe Israel hoy como nación ya es algo que nos tiene que llamar la atención y que nos tiene que advertir que los tiempos se acortan, ¿no? Los tiempos de la venida del Señor se acortan. ¿Estás Todo diciendo está que sucediendo, ¿Estás sí, sí, diciendo que todo lo que está sucediendo ahora con Israel y todos los conflictos que sufren en el Medio Oriente son señales bíblicas? totalmente, sin ninguna duda. Es parte de todo lo que tiene que suceder para preparar, y ojo con esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención de qué manera se cumplen las cosas tan exactas, ¿no? Todo esto prepara el camino a la venida de lo que tanto musulmanes como judíos llaman el Mesías, ¿no? Los dos están esperando un Mesías, ¿no? Nosotros los cristianos sabemos y entendemos que este Mesías no lo va a estar porque ya el Mesías llegó, es Jesucristo. Obviamente ellos no lo entienden así, Sí. pero bueno, sabemos que este Mesías, entre paréntesis, va a ser nada más y nada menos que la irrupción en el mundo del anticristo, este personaje bíblico, apocalíptico, que tiene que ver con este pedido a gritos de también la comunidad de líderes mundiales de un nuevo orden, ¿no? Hoy por hoy se grita, todo el mundo está diciendo debe venir un nuevo orden, el mundo como está nos sirve, y todo esto prepara el camino sin duda a la llegada del anticristo. Y te digo más, ¿y por qué? Cuanto más conflicto, cuanto más terrible sea la situación del Medio Oriente y lo que estamos viendo y escuchando a través de los noticieros es terrible. Así Las es. imágenes de niños asesinados, las imágenes de casas quemadas, de gente masacrada, es nada más que la antesala, vuelvo a repetir, de ese personaje, de ese líder político, militar y religioso que va a ser el anticristo, que va a lograr traer la paz. Y por eso todo el mundo le va a creer. Imagínate en medio de este caos alguien que traiga paz, realmente va a conquistar el corazón de todas aquellas personas que lo vean, ¿no? Sí, Así que es muy llamativo de la forma que se están sucediendo las cosas, porque, llamativo. En realidad basta leer las escrituras, las profecías para darnos cuenta, las mismas palabras de Jesús en Mateo 24, ¿no? Habla de conflictos, de guerras, de catástrofes, este, de terremotos y todo ese tipo de cosas, y todo se está cumpliendo al pie de la letra. bien, gracias, Marce. Bueno, Uh -huh. a modo introductorio, lo que vos estás diciendo es bastante interesante. Ya vamos a ir perfilando de lo que vamos a hablar hoy un Uh poquito. -huh. Yo lo que sí voy a hacer es una breve, muy brevísima introducción a de qué se trata el conflicto, de dónde viene. Fenómeno. Conflicto geopolítico que hay en Medio Oriente respecto a Israel puntualmente con Palestina, ¿sí? Porque es el conflicto actual. Igual sabemos que Hezbollah en el Líbano ha movilizado fuerzas
al norte de lo que es Israel, en la parte del Líbano, sur del Líbano, como para amenazar que quizá también se prenda en esta movida de lucha contra Israel. Bien, para hacerlo más interactivo voy a compartir pantalla. Vale, fenómeno. Segundito, ahí está. Voy a compartir pantalla, voy a mostrar unos mapitas que los estoy sacando de un artículo de la BBC, para que la gente que nos ve puedan entender un poquito. Bueno, les comento cómo Genial. viene la historia a lo que es el conflicto de hoy en día, ¿sí? Bueno, vamos unos miles de años atrás, ¿sí? Cuando cae el imperio, es decir, cuando el imperio de Alejandro Magno deja de tener a su emperador, porque Alejandro Magno murió muy joven, el imperio se divide en sus 4 generales más leales, ¿sí? Uno de los generales que tenía toda la región de Medio Oriente es el que después, con el tiempo, se alía con Roma y juntamente Roma con la alianza de los otros generales construyen lo que es el Imperio Romano. Es decir, Roma no empezó desde Italia de Roma a conquistar todo. Roma heredó el imperio de Alejandro Magno. Los romanos, no recuerdo si el general o un emperador romano nombró a la región, toda la región que es Jordania, Palestina, Israel, el Sinaí de Egipto, algo de Arabia, Siria y el Líbano, una región lo nombró la provincia de Palestina. ¿Sí? Sí, Adriano era el. Adriano, bien. Ujú. Lo nombró como una región, ¿sí? No dijo este es el país Palestina, porque él no reconocía países, estados autónomos, porque Roma era el imperio que dominaba toda la tierra, entonces toda la Mm, tierra bajo sí, su ámbito, ¿no? sí, eran Entonces provincias, eran. eran provincias, entonces era como la provincia de Palestina, no era el Estado autónomo de Palestina. Bien, bueno, después, bueno, vino nuestro Señor Jesucristo, pasó todo eso, la etapa de la iglesia y demás. Cayó el Imperio Romano y esa región siempre estuvo muy conflictuada por diferentes pujas de diferentes tipos religiosos o intereses políticos y jamás volvió a tener las divisiones geopolíticas, ¿sí? Para delimitar los estados autónomos de Israel, no sé, en ese tiempo estaba Amón y todos esos pueblos tipo países que había en la época del Imperio de Israel con el rey David y su sucesor Salomón. Este, entonces, ¿qué pasó? Esa región siempre conflictuada, cuando cae el Imperio Romano al poco tiempo, surgen las campañas bueno, de Saladino, se levantan los árabes chiíes, los árabes suníes, empiezan a hacer tipo califatos y demás. Entonces, esa región siempre fue muy conflictuada. Los israelitas habían sufrido mucho también en esa región y empezaron a dispersarse o los dispersaron por el mundo, que eso es bíblico también. Cuestión que empezaron a echar raíces en otros lados y abandonaron todo lo que era su tierra prometida en su momento. Pasó el tiempo, por allá por el año 1900, toda la región de Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Eran musulmanes los otomanos. En la Primera Guerra Mundial, previo a la Primera Guerra Mundial, se había levantado un movimiento en Europa de antisemitismo. Tanto en Rusia como en Alemania y Inglaterra y demás, empezaron a repudiar a los judíos, entonces los judíos empezaron a emigrar nuevamente a su tierra natal, ¿sí? a la parte de Medio Oriente, que era una región dominada por los otomanos en ese momento. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El Imperio Otomano se alía con las fuerzas del Kaiser, ¿sí? Con las fuerzas de Alemania o del Imperio Austrohúngaro. Cuando pierden en el 1919, pierde la Primera Guerra Mundial, todo el Imperio Austrohúngaro y sus aliados, cae el Imperio Otomano. Y el regente de toda esa zona pasa a ser Inglaterra, el Reino Unido.
Entonces el Reino Unido, como vio que era una cuestión de una zona caótica, porque había judíos que se habían arabizado, también era como que vivían en comunión, pero otros no. ¿Qué pasó? Trató de reconocer al pueblo judío, al pueblo israelita en este caso, para que pudieran convivir en paz con los vecinos que eran árabes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los árabes palestinos empezaron a quejarse y a actuar y a levantarse de forma violenta contra ellos pensando que le iban a sacar su tierra. El movimiento antisemitismo se siguió elevando desde la década de 1920 hasta el 1939, que estalló la Segunda Guerra Mundial con el movimiento nazi. Entonces, las emigraciones, ¿sí? Los éxodos de Europa hacia Medio Oriente de judíos o de israelitas fue cada vez más masivo y pasaron a conformar ya el 40% de la población de la región. Es decir, que ya no eran una minoría, ya eran casi la mitad de las personas que poblaban ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial y con todo el antisemitismo que hubo por parte de los nazis y demás, fue que en 1946 las Naciones Unidas, la recién conformada Naciones Unidas, decide reconocer el Estado de Israel nuevamente para que todos los israelitas tengan un lugar físico donde vivir, sentirse resguardados y que nadie los vuelva a perseguir nunca más. ¿Sí? El tema es que, lejos de ser una solución, fue en parte una solución a una cuestión de lugar, de hábitat, pero en definitiva, toda esa región había estado conformada por musulmanes durante muchas generaciones. Entonces empezaron a haber un poco de conflictos y desacuerdos, obviamente, porque Palestina no era un país, no estaba reconocido como país. Sin embargo, los palestinos, los árabes que vivían en esa región decían: somos palestinos, ellos son invasores, no tienen que estar acá. Bien, tiempo atrás, con todo el éxodo de los israelitas a Medio Oriente, empezó a gestarse entre los israelitas un movimiento de un sionismo, ¿sí? El movimiento sionista es como un movimiento nacionalista de los israelitas. No, no es que es algo, una secta o un culto, no es nada así, es como decir que eran súper patriotas. Israel para los israelitas, por decir un ejemplo. Entonces empezó a surgir este movimiento sionista que empezó a hacer. Cuando ellos empezaron a establecer, los reconocieron como Estado autónomos, enseguida empezaron a desarrollar los elementos fundamentales de un Estado autónomo. Gobierno autónomo, limitaciones geopolíticas y una defensa. Empezaron a conformar su ejército, empezaron a levantar sus casas. De hecho, muchos de ellos, israelitas adinerados, empezaron a comprarles en buenos términos las tierras a los árabes que vivían ahí. ¿Para qué? Para que no haya problemas de conflictos bélicos entre vecinos, porque ellos supuestamente querían vivir en paz. No, no sé, yo no estaba ahí. Entonces, muchas cosas fueron dándose de esa manera. En el 56, Egipto no reconocía al Estado Egipto a manos de musulmanes suníes, no reconocía al Estado de Israel, y cuando vio que los asentamientos de los israelitas se acercaban a sus divisiones geopolíticas, como resultado de eso estalló una guerra entre Egipto e Israel que enseguida intervino Naciones Unidas, porque Israel, digamos, para sorpresa de todos, tenía un ejército conformado que nadie se lo esperaba. El resultado de esa guerra, que fue muy corta entre Egipto e Israel en el 1956, resultó que Israel le tomó toda la región del Sinaí a Egipto. Cuando intervino las Naciones Unidas, dijo: a cambio de que vos reconozcas a Israel como Estado, lo cual eso implicaba que se terminaba cualquier tipo de conflicto bélico, Israel te devuelve el Sinaí. Dicho y hecho, a los israelitas, con tal de vivir tranquilos, les devolvieron toda la región del Sinaí, que la región del Sinaí es muy rica en petróleo y era el doble de tamaño de lo que es el Israel actual.
tal Perfecto. cual. Ujú. Como 10, 12 años después, estalla la guerra de los 6 días, ¿sí? Que se levantaron Líbano, Jordania, Siria, Egipto y no me acuerdo quién más, países vecinos, atacaron todos en conjunto a Israel. Israel repelió ese ataque, duró 6 días, ganó nuevamente ese conflicto y como resultado de ese conflicto, ya Palestina quedó, a ver, no sé si se ve en pantalla, estoy corriendo. Ujú. ¿Se ve? Ahí va, ahí se ve. ¿Sí? ¿Sí? Bien, Sí, sí, dice. ahí se ve bien. ¿Ven cómo se va reduciendo ahora todo lo que es marroncito claro? Ya es Israel. Y Palestina se empieza a reducir, que es el marrón oscuro. ¿Sí? Ya le sacó un pedazo a Líbano, un pedazo a Siria, y Palestina cada vez se hace más chico. ¿Sí? Bien, ese fue el resultado de la guerra de los 6 días. Ahí volvieron a intervenir Naciones Unidas, igual pidieron paz y qué sé yo, pero ya había ganado Israel. Las Fuerzas Armadas de los países vecinos habían dado a la fuga. Bien, en el 80 y pico, 87 creo, si mal no recuerdo, surge el movimiento, ahí se ve el nuevo mapa, ¿no? Ahí se ve, perfecto. Bien, bien. Inclusive la parte que no está anexada ahí, ¿no? En Cisjordania, Jerusalén que dice ahí, esa parte que no está anexada Exactamente, ahora todavía es es un poco Israel. más chica. Ujú, Bien, ujú, en 1987 nace en la provincia de Gaza de Palestina, nace el movimiento Hamas, movimiento nacionalista de palestinos que no comparten, esto es muy importante aclararlo, que los palestinos no son Hamas. Hamas es una agrupación que tiene un brazo político, que son los políticos que gobiernan la provincia de Gaza, y tiene un brazo armado que son los terroristas suníes. O ellos son de corriente suní, son musulmanes de corriente suní. Bien, una aclaración muy importante para todos es que Palestina se divide en dos, Cisjordania o West Bank, como le dicen los israelitas, y Gaza, ¿sí? Que Gaza está contra el Mediterráneo y límite con Egipto. Mientras que Cisjordania, si ven en el mapa, es todo esto marroncito oscuro que tiene la mitad ujú, de Jerusalén, tiene Hebrón, tiene Belén, tiene Samaria, ¿sí? Cisjordania es la tal parte, cual. es otra parte. Cisjordania tiene un gobierno también autónomo que en nada, en casi nada comparten con el movimiento político de Gaza, ¿sí? Aunque ambos se reconocen como palestinos. La realidad es que tanto los israelitas como los palestinos que están en Cisjordania reconocen tener una buena relación. Eso también hay que aclararlo. El problema no es con los palestinos de Cisjordania. El problema es con los palestinos, o no con todos los palestinos, sino puntualmente con el grupo terrorista que suelen estar en Gaza, ¿sí? Con este grupo Hamas. Eso es lo que está pasando actualmente. Como resultado de la guerra del 67, que fue la de los 6 días, Israel le toma toda la región de los Altos del Golán a Siria. Por eso al día de hoy también Israel tiene grandes conflictos con Siria, cada tanto se bombardean entre ellos allá en el norte por los sirios quieren recuperar los Altos de Golán, que en esta oportunidad Israel en el 67 no les devolvió nada a nadie. Terreno que tomó, terreno que se quedó y se terminó. No devolvió Así nada. es. Bien, es un punto estratégico los Altos del Golán porque es una zona elevada donde pueden ver los movimientos de ambos. El que tiene esa zona alta puede ver y espiar al otro o atacar. Es un punto estratégico militar muy importante. Por eso Israel no lo devolvió. ¿Sí? De esa parte puede mirar al Líbano, puede mirar a Siria, puede mirar... Bueno, Jordania no, porque Jordania e Israel actualmente tienen acuerdos y están en buenos términos. Bien, y por último, así es como está conformado ahora. Los Altos del Golán están con un color medio grisáceo porque justamente no está reconocido a nivel internacional que sea de Israel. Claro.
Siria tampoco tiene el apoyo de la Asamblea General de la ONU para obligar a Israel a que devuelva esa tierra. Es como que está en disputa. Y como verán, Gaza está recluida contra Egipto y contra el mar Mediterráneo, mientras que Cisjordania, que es toda la otra parte de Palestina, está pegada contra Jordania y no tiene comunicación terrestre con Gaza. ¿Sí? Eso es el estado actual y las divisiones geopolíticas que existen ahora, y más o menos resumido cuáles fueron todos los conflictos. ¿Sí? Hay más conflictos. No es que Israel son inocentes y no han hecho nada, no. Israel sistémicamente, pese a que hay un acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas que establece que no se pueden hacer asentamientos de refugiados en zonas limítrofes sin el permiso del otro Estado, ¿sí? Y Israel fue comiéndole pequeñas porciones de tierra, poniendo asentamientos de israelitas en todo lo que son los límites geográficos que se ven en la pantalla, ¿sí? Entonces, eso es lo que generó mucha fricción. Fue generando fricción con el paso de los años porque le iba comiendo pedacitos de tierra a los palestinos. Igual, hasta ahora lo que yo puedo ver es que Israel con los árabes que hace tratos de paz y de negocio, respeta todo, respeta su hogar, su tierra, no es que los invade, los explota, nada. Ahora, cuando no están en buenos términos, sí, hay una serie de te pego, me golpeas sí, y demás. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Este, no sé si se entendió más o menos cómo es lo No, histórico. súper interesante, no nos entendió perfecto. Eh, lo único que sería bueno recordar también, ¿no? Que cuando hablamos de toda esa zona, estamos hablando de la zona de Judá, ¿no? Ahí estaba establecido Judá, de donde viene gran parte de la historia del pueblo judío, ¿no? Y otra cosa que es importante aclarar, que los judíos nunca abandonaron su tierra, siempre fueron expulsados de su tierra. Eso también es importante decirlo. No es que los judíos alguna vez abandonaron su tierra porque, qué sé yo, no tenían ganas de irse a otro lado, no, siempre fueron expulsados. En el caso de Adriano, ¿no? En esa zona de Judá, él los expulsa y también él es el que llama Filistea, que en latín quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Filisteos. Palestina quiere decir filisteos, y lo hace a propósito, sabiendo que ellos eran los enemigos históricos de Israel. Lo hace como una especie de burla y como una especie de decir, bueno, no solamente los hechos, sino que llamo al lugar igual que como sus enemigos. Yo lo pongo así, ¿no? Y bueno, pero 1000 años antes de todo esto ya había estado gobernando ahí David, ¿no? Salomón, antes Saúl. O sea, la historia de Israel en esa tierra es mucho más antigua que todo lo que vino después. Es importante aclararlo para entender también que si bien no se ponen en disputa muchas de estas cosas, porque, a ver, los tratados geopolíticos no se pueden tratar con la Biblia, ni mucho menos. No porque Moisés dijo, porque Abraham dijo, porque Dios dijo, no pueden decirlo, pero sí, la historia habla de que ellos estuvieron mucho antes y que tienen total derecho y aparte de todo eso, ¿no? Que evidentemente ellos no entraron por la fuerza, no entraron por la fuerza, sino que realmente fueron reconocidos por toda la mayoría de las naciones, reconocieron a Israel como Estado, cosa que obviamente molestó a todo lo que es los árabes, y tenemos que remontarnos a ver a Ismael, ¿no? Tenemos que remontarnos a ese hijo de Abraham, que no es de la promesa, con el cual comienza todo lo que es esta generación de árabes, ¿no? Y nos estamos remontando mucho, pero mucho más atrás, pero todo Pero tiene es que ver con importante. todo. Sí, 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 sí. Todo tiene que, porque ahí Bien, comienza la enemistad también, ¿no? Y esa enemistad no se va a terminar nunca, en ¿no? resumidas, Porque, sí, perdón que sí, te interrumpa, en resumidas sí, sí, cuentas, Abraham tenía Canaán, la región de Canaán, como tierra prometida por Dios, ¿sí? Dice la Biblia. exactamente, Bien, Abraham tuvo un hijo antes de tener el hijo de la promesa con Sara, exacta, su esposa, que la sí, tuvo sí, con una esclava que era egipcia. egipcia, exactamente, ahora se me Entonces, fue el nombre. eh,
el hijo mayor de Abraham era Ismael, que se fue con su Ismael, madre cuando se hizo grande a exactamente. forjar su vida, su clan y lo que sea. Pero Mientras que no solamente es que se va, sino que esto también hay que tenerlo en cuenta. Ese hijo que no era de la promesa, Ismael, tampoco es abandonado por Dios, porque se va con promesas de Dios. sí, Dios le dice a su mujer, que creo que era Agar creo que era así, serás un hombre fuerte, serás un hombre poderoso, naciones van a salir de ti, y eso se cumplió. Y Dios le dijo, y pelearán contra ti y no te vencerán, y eso también se cumple, porque realmente son naciones fuertes, ¿no? Que no pueden ser sí. destruidas así nomás. Todo se cumple, ¿no? Todo esto es importante entenderlo porque la Biblia habla claramente de todas estas cosas y de cómo se van sucediendo, Entonces vos me estás ¿sí? diciendo que los árabes son descendientes de Ismael. Totalmente, sí, sí, sin Exactamente. ninguna Árabes duda. descendientes de Ismael, israelitas descendientes de Jacob. Vos fijate que los árabes dicen nuestro padre Abraham y los Sí. judíos también, y no mienten, los dos son descendencia de Abraham. Nada más que la promesa de Dios no estaba en Ismael, ¿no? Sino en Isaac. Sin embargo, Al- el derecho a herencia se- está. Ese es el problema que hay. en un punto sí, lo que no tiene es la herencia espiritual, Claro, lo que no tiene es la herencia de lo que Israel significa para este mundo, o lo que debiera significar, porque este es otro exacto. punto importante, lo que debiera, o sea, eh, Dios toma a Israel como un pueblo elegido y les dice, no, yo no los elijo a ustedes por ser los mejores, los elijo porque eran el pueblo más insignificante, pero a la vez, sin ninguna duda, era el pueblo que estaba dispuesto a creer en este Dios, que era un solo Dios, ¿no? Y que no era un panteón de dioses, sino que era un solo Dios al que no podían ver, pero que podían sentir y que podían ver su poder y podían ver su gracia y su misericordia, y que este pueblo Israel había sido llamado para ser luz de las naciones. Y de hecho, este pueblo falló en eso y aún sigue fallando. No nos olvidemos, no nos olvidemos que cuando este grupo de terroristas entra, ¿no?, al territorio de Israel, lo primero que hace es entrar en una fiesta que no era una fiesta espiritual esa, era una fiesta que había de todo ahí. Y Sí, sí, sí. de hecho había un Buda grandote ahí arriba de todo, o sea, un Dios que nada que ver con el Dios de Israel. O sea, en esto se convirtió Israel también, y también hay que aclararlo, ¿no? Que si bien este pueblo obstinado, desde el principio fue esto, un pueblo obstinado, sigue siéndolo hasta hoy. No vamos a decir que todo es juicio de Dios, pero sí vamos a decir que Dios permite ciertas cosas y las permite para que se vayan cumpliendo todo lo que tiene que cumplirse en la tierra de Israel. Sí, ¿Sí? discúlpame, que te quiero Sí, interrumpir con una cosa. sí, Vos sí. fíjate cómo Israel reclama una promesa dada por un Dios que hoy no reconocen. Entonces, ¿cómo es? Dios me sirve para reclamar yo esto, pero yo no lo obedezco, porque hoy por hoy, lo que es el pueblo de Israel es como cualquier eh, país del mundo, perdido en la cultura general y en lo que está de tendencia A hoy. ver, Todo. es una diversidad. No te olvides que dentro de Israel tenés judíos practicantes, judíos ortodoxos, judíos ultra ortodoxos, gente que es judía pero que no es practicante, pero que sí son judíos y se consideran parte, pero que a la vez no quieren tener nada que ver con la religión. Y en el mundo entero, inclusive ves toda esta mezcla en Nueva York, por ejemplo, hay una comunidad ultra ortodoxa muy importante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad a la vez no me asombra, porque en la Biblia Dios nunca habló de Israel como una nación entera en cuanto a la salvación y en cuanto a la obediencia, siempre habló de un remanente, siempre habló de un grupo, no de personas que sí iban a volver a Él, y de hecho esto va a seguir sucediendo. No quiero hacer mezcla de cosas, pero si cuando vamos al Apocalipsis y encontramos a los 144.000, ¿no?, tan nombrados, tiene que ver con esto. Son 144.000 judíos de las 12 tribus de Israel que van a predicar el Evangelio a quienes, primeramente y sobre todo a los mismos judíos, ¿no? Porque Claro. Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de las promesas dadas a su pueblo. Pero a la vez
A ver, que Dios no se olvide de sus promesas, no quiere decir que Dios también, ¿no?, haga lo que tenga que hacer para que su pueblo se vuelva a Él. Y a mí siempre me suena esta frase de la Biblia, ¿no? En su angustia me buscarán. Qué terrible que tenga que ser así, pero está escrito, en su angustia me buscarán, ¿no? Y yo creo que Dios está llevando por ese camino a Israel. Lentamente va a ir entrando a un camino de angustia, ¿no? Un camino de, si bien la protección de Dios sigue estando sobre ellos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, están rodeados de Porque enemigos y prevalecen. sigue estando, sigue estando. Esto no quiere decir, ellos a ver, nada más y nada menos, ¿no? Desecharon, negaron, aborrecieron al mismo Hijo de Dios, al mismo Jesucristo, ¿no? Al mismo Mesías que lo tuvieron frente a sus narices y no lo pudieron ver. Y no solamente no lo pudieron ver, sino que siguen esperando a otro Mesías, que va a ser nada más y nada menos que el anticristo. A él sí le van a creer, ¿no? Marce, Sí, te quiero interrumpir para hacerte una aclaración, porque vale. todos sabemos que Israel actualmente tiene un nivel de potencia y de violencia para defenderse bastante fuerte, más Y los, fuerte que cualquier. y los respaldos que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Claro, pero viste que ellos Mm, golpean fuerte, viste que incluso hay series que reflejan esa mm. realidad, que yo, Sí, ¿te sí, acordás que sí. lo comentamos? Bueno, Sí, sí, sí. quiero comentar un poco para que la gente sepa que en términos militares hay algo que se llama teatro de operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Mm, Que cuando un país entra en conflicto con otro, necesita desde la primera línea de conflicto hacia atrás 200 kilómetros para establecer su teatro de operaciones de líneas de abastecimiento y tener un margen de ceder o avanzar también, ¿no?, en el conflicto, con el cual no genera pérdidas y puede mantener ujú, una guerra a largo plazo. Israel no tiene, creo que, ni 50 kilómetros de punta a punta, ¿no? ujú. O sea, Sí, sí, tal cual. en términos tradicionales de guerra, ellos no pueden establecer una guerra frontal contra nadie. Por eso Ujú, es que ellos tratan de pegar duro, pegar 2 veces y 3 veces y noquearlo en el primero o segundo golpe porque no tienen así es, forma de así replegarse es, a ningún lado. así Entonces es. yo no justifico la violencia en ninguna de sus formas. Para Mm, nada. Simplemente les doy una explicación táctica, operativa, militar, de por qué ellos responden generalmente así, o por qué están constantemente en un estado tal paranoico de cual, guerra. tal cual, tal Es cual. No, matar es o que es morir. así, Para ellos es es que es matar o así. morir. Pero es así no solamente en estos tiempos, históricamente fue así. En los tiempos de Sí, David, en los en los tiempos, o sea, jueces. de los jueces, históricamente Israel, bueno, cuando su archienemigo, los filisteos, era la misma historia, siempre estaban asediados por ellos, ¿no? Entre otras naciones, ¿no? Pero en especial por los filisteos. O sea, tienen una historia de guerra y de desprecio y de odio hacia ellos, y es porque tienen en gran parte el favor de Dios. Pero que no se confunda esto cuando yo digo, ¿cómo? ¿Negaron a Cristo y tienen el favor de Dios? No, no, un momento. Tienen el favor de Dios porque Dios hizo promesas para su pueblo y Dios no se vuelve atrás de sus promesas, Dios las va a cumplir, pero a la vez fue el pueblo que recibió más castigo de Dios. O sea, 70 años Sí. cautivos en Babilonia, 400 años en Egipto. O sea, no podemos decir que Dios no ha tratado duramente a su pueblo para corregirlo, por supuesto. Ahora, se ha establecido una nación, se ha establecido un Estado que Dios no va a abandonar. Y ya está a las puertas de todo esto, a las puertas de todo esto, aunque no parezca por este conflicto y todo, la llegada del tercer templo. Eso está ahí, ya está todo conformado, ya están los sacerdotes preparados, ya todos los utensilios del templo están listos. Todo está listo para recibir, vuelvo a insistir con esto, los últimos tiempos. Esto se está acelerando de una manera impresionante. ¿Cómo me doy cuenta? Y a la luz, ¿no?, de las escrituras, a la luz de lo que la Biblia dice, ¿no? Que este Estado de Israel, obviamente, imagínate todo lo que estamos viendo, el terrible horror que estamos viendo, cuando llegue el anticristo y logre establecer la paz en el mundo, todo el mundo le va a creer. Porque realmente establecer la paz en ese lugar
¿no? Tiene que ser realmente un milagro, y sin embargo, el anticristo lo va a hacer. Cuando digan paz y seguridad, ahí va a comenzar, ¿no? Realmente a establecerse el reino del anticristo. Sí. Bueno, Y después que también, es un tema, a ver, es un tema para tocarlo solo, ¿no? Porque, exactamente, sí, sí. sí. Después también, bueno, el nivel de violencia con el que ellos son atacados también. No es que Ujú. uno dice, bueno, tienen el favor de Dios porque Dios es fiel a sus promesas, pero si ellos que tienen el favor de Dios viven eso, no, no quiere decir que a todos no va a pasar eso. Ellos le dieron la espalda a No, Dios hace sí, muchísimo sí, tiempo. O sí, sea, sí. ellos le dieron la espalda a Dios. Mm. Y esas son las consecuencias también de abandonar a Dios. Miren, mira, yo te quiero leer esto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto lo dijo Jesús, ¿no? Antes de entrar a Jerusalén, antes ya de entrar, ¿no? Prácticamente ya era la crucifixión, pero ¿qué dijo acá? ¿No? ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces y no quisiste? Esto tiene un precio, tiene un alto precio, es la rebeldía Sí. de su pueblo, y lo estamos viendo. ¿Mm? Entonces, para concluir con todo esto en un mensaje corto, ¿qué podrías concluir con todo lo que está sucediendo más todo lo que hablamos? Que Es- estemos atentos a los acontecimientos, de que estemos preparados como cristianos a orar, oremos por la paz de Israel, oremos por la paz también y de los palestinos y por toda la gente que está sufriendo de ambos lados, Ujú. ¿sí? Porque la guerra no es buena para nadie, para ningún sector. Eh, no sé, acá hubo una declaración de guerra, pero no se sabe si es una guerra, si es realmente una... ¿Me Bueno, permitís un sí, paréntesis? No sí. puede haber una guerra, porque no Ujú, están en guerra con un país que no existe. Palestina no es un país reconocido. Primero, primer exacto. punto. Ujú, Segundo punto, ujú, para que haya una guerra tiene que ser de un ejército a otro, es decir, de un estado a otro, no lo hay. Lo que hay es un ujú, conflicto asimétrico, ¿sí? Es ujú. decir, una organización terrorista contra un estado, o al revés, donde no se respetan las reglamentaciones internacionales ni los pactos de Claro, Varsovia, nada, no más, se más respeta que, nada porque es más que asimétrico. interesante eso. Más que interesante eso para entender también, porque eso tiene mucho que ver, ¿no? Con lo Por que está eso pasando. también el nivel de Sí, sí. fuerza y de violencia con el que pega Israel, más allá de lo que expliqué anteriormente, no están combatiendo una guerra convencional donde yo reconozco a mi enemigo. Acá mi Mm, enemigo está oculto, acá mi enemigo me pega mm. con tácticas que están ilegalmente sancionadas en la comunidad internacional. No hay Tal reglas. cual, Y tal cual. Israel como Estado sí tiene que respetar esas reglas para poder defenderse. Es un problema bastante complejo que por ahí, si querés, en otro momento lo abordamos Y directamente de una parte. es un tema para hacer varios Zoom y tocar temas específicos, así que sí. Bueno, se nos eh, está acabando el tiempo, te sí. aviso, así que pero bueno, lo que se expuso quedó más que claro, quédate tranquilo que quedó más que claro y es muy, pero muy interesante como para ir entendiendo tanto de lo político, geopolítico, como también lo religioso, ¿no? Lo que tiene Más que ver importante, sí. con nosotros los cristianos también. Así que bueno, seguramente vamos a hacer otro, Dios mediante, ¿qué te parece? Sí, seguro. En estos días nos organizamos y hacemos otro, si te parece. Sí, yo creo que sí, que vale la pena, que Bueno, es un tema para desarrollarlo más. bueno, muchas gracias, Marce. Mm, un saludo a todos los que nos siguen siempre. sí, Compartan, por favor, denle like, saludo. suscríbanse. Suscríbanse, por favor, que pues, ¿no? Es más que importante para nosotros